propuestas de la bancada de Nuevas Ideas que buscan reformar el Código Penal, de alguna forma actualizarlo para poder, valga la redundancia, poder procesar delitos que se dan pues en todo este entorno digital. Ciertamente el Código Penal requiere de reforma y requiere de reforma en varios ámbitos y esta es una de ellas. Sobre precisamente la figura del agente encubierto, yo creo que aún hace falta discusión y estudio. Ya la figura de agente encubierto está contemplado en la legislación. Lo que no queda claro es que con esta función de agente encubierto digital, pues cuál sería el propósito verdadero. De hecho, para ese efecto también la comisión recibirá este día al ministro de Seguridad, del cual también esperamos escuchar opinión al respecto. ¿Esto no debió haberse incorporado más bien en la ley de delitos informáticos y conexos y delitos cibernéticos en lugar de estarla metiendo en el Código Procesal Penal? Está, digamos, esa fue el primer paso. Esas reformas a la ley de delitos cibernéticos no la acompañamos. Teníamos ciertas dudas precisamente de que podía utilizarse más con un fin persecutorio y de posiblemente bloqueo de la libertad de expresión. Y fue algo que también se aprobó no siguiendo, digamos, el debido proceso. En este caso, y normalmente las reformas al Código Penal, de hecho, son vistas por otra comisión, la Comisión de Legislación típicamente ve eso. Habría que ver, no quiero adelantarme, espero que este día, al menos la comisión que lo conozca, proponga una ruta de estudio en donde se puedan hacer las consultas jurídicas y técnicas para asegurarnos de que estemos haciendo lo correcto. De hecho, ya hemos tenido en la comisión a la oficina a cargo de estos temas de Naciones Unidas, que expuso algunas recomendaciones que de hecho muchas de ellas no fueron tomadas en cuenta en esa primera reforma. ¿Podría creerse que pudiera ser hasta tratar de legalizar un poco la función de espionaje y más en el antecedente que se tuvo de inicio de espionaje a los que tenían iPhone y que fueron notificados por medio de una alerta? Podría sí de alguna forma facultar al Estado para este tipo de espionaje. También hay que entender que dentro de este mundo de las nuevas tecnologías, ciertamente la legislación queda bastante rezagada, con bastante rapidez. Es importante actualizarla, pero también es importante validar y verificar que no estemos generando esa posibilidad de un seguimiento, monitoreo, espionaje, como se le quiere llamar, por parte del Estado a sus ciudadanos y sobre todo aquellos que son o somos críticos del régimen. El espionaje siempre ha habido, ¿Perdón? Espionaje siempre ha habido, sí. Que hay que legalizarlo, porque las oportunidades que ofrece la tecnología es que no hay escapatoria para nadie. Sin embargo, algunas observaciones que usted podría hacer dentro de lo ya conocido, que se ha mal utilizado para perseguir a opositores, a efecto de que cumpla el propósito de la investigación, porque todavía hay vacíos en eso, el mal uso de la tecnología. Justamente hay que dotar, digamos, al Estado de las herramientas necesarias para poder hacer investigación efectiva, pero claramente estas herramientas en manos de, por ejemplo, instituciones que no son independientes, instituciones que están para servir un propósito establecido en Constitución y se desvían y más bien están en función de un proyecto político o de perseguir y amedrentar a opositores, también pues tenemos que tener cuidado que también estas herramientas, así como pueden ser valiosas, pueden ser mal utilizadas. Ya lo hemos visto en el pasado con el tema de escuchas telefónicas en la Fiscalía General de la República, que de hecho mucho de este equipo fue producto de donación y apoyo de parte del gobierno de Estados Unidos. Pero sí, es una navaja de doble filo, es un tema muy delicado y hay que asegurarse que, por lo menos por ley, las libertades y las garantías de derechos ciudadanos sean respetados. Diputado, en otro tema, sí. La Comisión de Salud podría discutirse nuevas medidas debido a que se ha aumentado el caso de COVID.
Hoy por hoy en la agenda no viene ese tema. Sabemos que desde el Ejecutivo inclusive no se ha reconocido oficialmente que la variante Omicron esté circulando en nuestro país, a pesar de que muchos especialistas, muchos médicos se han pronunciado que es bastante probable que esto ya sea así, pero que el país no tiene la capacidad en cuanto a laboratorios y tal para poder hacer esa determinación. Yo creo que es más que evidente también en los reportes que hemos visto periodísticos que los casos van significativamente en aumento. Si bien es cierto todavía el tema de hospitalizaciones no es crítico, podía por supuesto serlo. Tenemos que ver también lo que está sucediendo en el resto del mundo y también es algo que tiene un impacto y es disruptivo a la economía. En El Salvador los protocolos aún no han cambiado. Yo entiendo, por ejemplo, que un empleado dentro del sector formal que da positivo a COVID tiene que seguir un protocolo de resguardo en casa por 2 semanas, o sea, 14 días, y no está percibiendo el 100% de su sueldo, lo cual también perjudica su economía individual o familiar, y también la ausencia de ese empleado o empleada en el trabajo también genera costos para las empresas. Entonces no es exclusivamente un tema de salud, aunque esa es la prioridad, pero de momento no hemos escuchado mayor cambio dentro de los protocolos del Ejecutivo. Entonces, no sé si esta comisión el día de ahora estaría dispuesta a abordar ese tema. Lo que está en agenda es continuar la discusión sobre la ley de donación de órganos y tejidos. Sobre esto de la ley de donación de órganos, sabemos que hay una iniciativa y que se está pensando también en crear un centro nacional de trasplante de órganos. ¿Cómo avanza esta iniciativa? Bueno, hay una ley vigente que aprobó la anterior legislatura. Lo que sucede es que esa ley, la ley actual realmente no se ha puesto en marcha, no se ha puesto en práctica. De hecho, la ley crea un centro de trasplantes, una institución autónoma adscrita al Ministerio de Salud que velaría por, esta rama de la salud pública, pero no se ha ejecutado, no se ha echado a andar esa ley, que de hecho sufrió de muchísimas, más bien no sufrió, obtuvo observaciones de parte del presidente de la República en la anterior legislatura que no fueron tomadas en cuenta y su veto fue superado en la anterior legislatura. Ahora vemos una nueva propuesta que retoma todas esas observaciones que originalmente había hecho el presidente de la República y es lo que se está en estudio ahorita. Yo creo que a corto plazo sí debemos de echar esta ley, pero también entender que la construcción de todo un sistema de trasplante en el país va a tomar tiempo, requiere de recursos, requiere de especialidad médica, requiere de muchísima discusión todavía y precisamente creo que es el trabajo al que se le va a enfocar la comisión en estos próximos días.